Prólogo. El día antes de la misión. El desierto tenía esa forma de silencio que no es silencio, un rumor antiguo que cruje bajo la bota y se mete en los pulmones como un polvo de siglos. La base estaba despierta antes del alba. Sombras de hombres caminando entre carpas, luces intermitentes clavadas en la arena, motores que tosían como si tuvieran miedo. En una tienda de lona color oliva, el resplandor tibio de una lámpara colgante pintaba círculos de oro sobre una mesa plegable. Ahí, con los nudillos polvorientos y el pulso contenido, un soldado de 24 años inclinaba el cuerpo sobre una libreta. Se llamaba Lucas Ramírez. No era famoso, no salía en periódicos, y sin embargo, el mundo entero estaba a punto de cambiar, al menos el mundo de quienes algún día leerían lo que estaba por escribir. Lucas respiró hondo, escuchó el zumbido tenue del generador, el roce de lona que se movía como un pecho que sube y baja, y trazó la primera línea con una letra que temblaba no por cobardía, sino por reverencia. Mamá, si estás leyendo esto, es porque el amanecer se llevó lo que yo ya había entregado anoche. La frase quedó suspendida en el aire como una cuerda tensa. Al otro lado del océano, en una casa humilde que olía a café y a pan, su madre dormía sin saber que su nombre había sido escrito con la precisión de un testamento. En otro punto del mapa, Clara, la muchacha a la que le había prometido volver, soñaba con girasoles que no sabían de guerras. El reloj avanzaba y la hora de la misión, esa que en los pasillos se llamaba luz de amanecer, aunque todos la conocían por un eufemismo más crudo. No hay garantías. Se acercaba como una marea de metal. La noche anterior, un capitán de voz gastada había repartido coordenadas, rutas, señales, un plan que cabía en un papel, pero no en los nervios. Nadie preguntó demasiado. Aquí las preguntas se pagaban caro, y cada soldado aprendía a negociar con su propio miedo como quien negocia con un dios secreto. Lucas, sin embargo, llevaba otro trato en el alma. Había prometido que si alguna vez intuía que no regresaría, dejaría palabras para llenar los huecos que su ausencia abriría. No para justificar la guerra, nadie puede, sino para recordar que por encima del ruido hay nombres, hay historias, hay un hilo de cielo que se niega a romperse. Tomó el casco, miró por dentro, y el pequeño rectángulo de papel pegado con cinta devolvió la sonrisa cansada de su madre. Debajo, otra foto gastada. Clara, verano, vestido blanco. El viento jugando con su cabello como si el tiempo no tuviera filo. La lámpara parpadeó una vez, dos, y la tienda se llenó con el tono apagado de voces que evitaban la palabra muerte, como si nombrarla la convocara. Afuera alguien reía demasiado fuerte. Adentro los dedos de Lucas encontraban su compás. No se asusten si la carta tarda en llegar, escribió. Hay cosas que cruzan más lento que un avión, la culpa, el perdón, la fe. Yo las estoy atravesando ahora. Si me preguntan si tengo miedo, les diré la verdad. Sí. El miedo huele a metal, a cuero húmedo, a tierra antes de la lluvia. Pero hay algo más grande que el miedo. Algo que se pega por dentro y te sostiene, como cuando uno era niño y veía la sombra del ropero volverse monstruo, y bastaba una luz para nombrarlo. Afuera, un camión soltó un bufido. En la mesa, el lápiz siguió su rito. Lucas anotó pequeñas escenas para que su madre y Clara pudieran tocar su día como quien pasa la yema por un relieve. La taza de estaño que dejaba sabor a óxido, el chiste malo de Toro, el compañero que coleccionaba piedritas, el murmullo del capellán recitando un salmo a media voz, el zumbido de moscas que parecían balas gordas. Hoy supe, escribió, que hay amaneceres que no nacen en el cielo, sino en el corazón, cuando uno decide ser valiente aunque tiembla. Si no vuelvo, no digan que me perdí. Digan que crucé, porque el miedo te deja en el borde. La fe te empuja sin tirarte. Alguien corrió la cremallera de la carpa y asomó la cabeza. 15 minutos, Ramírez.
La sombra desapareció. Lucas apoyó el lápiz, estiró la espalda, cerró los ojos. Su mente trajo el olor de su casa, la cercanía de un domingo, el ruido pequeño de platos, la voz de su madre llamándolo por el segundo nombre, ese que solo ella usaba. Recordó la primera vez que dijo, «Me voy». El abrazo de despedida que tuvo sabor a sal, el pequeño crucifijo que ella había puesto en su mano como si le entregara una llave. Lo apretó ahora hasta que el metal se volvió tibio. Volvió a la libreta. «Mamá», siguió, «te dejo estas líneas como quien deja agua en un jarrón por si el desierto dura más de lo planeado. Si acaso caigo, te pido dos cosas. Que perdones a Dios por no explicarte todo, y que te perdones a ti por no haber podido cambiarlo. A Clara, si ella aún me espera, dile que lo único invencible fue su risa, que me sostuvo más que el chaleco y la munición, y que nadie le cuente una vida en la que yo no esté porque yo estaré. Estaré en las letras torcidas de esta carta, en el zumbido del ventilador que no marcha, en el pan que sobreleva el horno, en la canción que ella detesta y canta igual». El capellán entró con pasos de algodón. Traía un pequeño sobre en blanco y la mirada de quienes han visto más finales de los que quisieran. «¿Está lista?», preguntó. Lucas asintió. Le gustaban las manos del capellán. No eran manos de guerra, sino de abuelo. Metió la carta en el sobre, lo lamió con una tristeza mansa y escribió el nombre de su madre con una caligrafía que quería ser pulcra y salió humana. El capellán lo guardó en su chaqueta junto a otros sobres con otros nombres que también pesaban. «Si no vuelvo antes del mediodía, por favor». «Lo sé», dijo el hombre. «Lo cuidaré como si fuera mío». Se persignaron ambos con un gesto breve, casi secreto, como si no quisieran despertar al miedo. La noche se tensó un poco más, como si alguien hubiera ajustado una cuerda invisible. El sargento cruzó el pasillo entre camastros golpeando suavemente las barras con un dedo. Tac, tac, tac. Un llamado sin trompeta. Formación exterior, sin ruido. Los cuerpos obedecieron, pero cada quien llevaba dentro su sinfonía privada. Algunas eran violines de nostalgia, otras, tambores de rabia. A Lucas le sonó una flauta de escuela. Un recuerdo sin guerra, sin botas, sin mapas. Sonrió, y la sonrisa fue una grieta por donde se coló la luz. La base amanecía a su manera. El cielo se pelaba de azul. Las torres de vigilancia se recortaban como cruces. La bandera flameaba a una altura que parecía injusta para ese viento. En la línea, los rostros eran una colección de retratos. Veinteañeros con ojos de viejos, treintañeros con ojos de niños, cuarentones con ojos de nadie. El capitán habló. No hay discurso que valga cuando la arena tiembla. Y todo quedó reducido a un puñado de instrucciones y una frase que no buscaba heroísmo sino responsabilidad. Si uno cae, otro lo trae. Subieron a los vehículos. El interior olía a goma y a polvo viejo. Lucas guardó el crucifijo en el bolsillo interior, junto a un pequeño pedazo de papel que arrancó de la libreta. «Si no vuelvo, abran la ventana al amanecer. Mi parte de luz está ahí». Nadie lo vio. Nadie lo vio tampoco mirar el cielo con esa mezcla de súplica y gratitud con la que se mira a una madre en el día de la graduación. El motor vibró. Los cascos se tocaron como vasos brindando por una fiesta que nadie pidió. Partieron. Los primeros kilómetros fueron de promesas. La tierra mordida, la columna como una serpiente recta, el sol ensayando su primer filo. Adentro, los radios hablaban en frases cortas, limpias, como si la economía de palabras ahuyentara la mala suerte. Uno dijo, horario, otro, cruce, otro, silencio. Y el silencio obedeció. Lucas apoyó la cabeza en la plancha metálica y dejó que el traqueteo le acomodara la fe en el sitio. No pidió milagros, pidió sentido. No pidió no morir, pidió no morir en vano. Nadie lo sabía, pero un dron a 12 kilómetros capturaba la columna y la convertía en puntos de luz en una pantalla. Nadie lo sabía, pero en otro extremo de la línea, alguien había sembrado hierro donde la arena parecía inocente.
Nadie lo sabía. Y sin embargo, algo en el cuerpo lo intuye siempre. El paisaje se vuelve demasiado quieto. Los pájaros no cantan, la temperatura baja medio grado sin aviso. Fue Toro el primero en decir raro. Fue el sargento el que respondió, sigue. Fue Dios el que guardó silencio como guarda el silencio antes de la tormenta. La explosión no fue una sola. Fue una sucesión de golpes que cortan el aire en pedazos. El vehículo de adelante saltó como un pez y se desplomó con las tripas al sol. El de atrás quiso virar y encontró fuego. El de Lucas quedó atrapado en una nube marrón que olía a pólvora y a caucho derretido. El mundo se partió en dos, el lado donde uno vive y el lado donde ya no, separados por un segundo que dura siglos. Lucas gritó un nombre, no era el suyo, y en un acto que nadie vio, empujó a Toro hacia el piso para cubrirle con el cuerpo la lluvia de metralla. Hubo ruido, hubo luz, hubo un silencio compacto como un golpe en el pecho. El casco chocó con la plancha. La carta quedó lejos, pero el sobre dormía a salvo en la chaqueta del capellán, que yacía detrás de una roca con la respiración hecha hilachas. Los informes oficiales dijeron, emboscada. Dijeron, pérdidas significativas. Dijeron, la misión no pudo completarse. Nadie dijo, Lucas puso el cuerpo como quien pone una firma. Nadie dijo, una carta sobrevivió al fuego. Porque a veces los milagros no hacen ruido en el parte de guerra. Ocurren en los márgenes. Ocurren cuando días después voluntarios humanitarios regresan con cuidado de hormiga, levantan chatarra, recogen placas, guardan medallas chamuscadas y entre dos láminas encuentran un sobre chamuscado por los bordes sellado todavía con un nombre escrito en tinta corrida. Para mi madre. Pasaron años. Lo que en el calendario es un número en el corazón son estaciones completas. Madres que aprenden a cocinar para una persona menos. Novias que dejan de mirar por la ventana los domingos sillas que ya no hacen ruido al correrse. La base cambió de vida. El nombre de la misión se disolvió en un archivo. Las caras se borraron de la memoria común, menos de la de quienes estaban atadas a ellas por la sangre o por la promesa. La carta durmió un sueño de arena en una caja sin dueño, pasando de manos en manos burocráticas como pasan algunas reliquias de iglesia. Con respeto, pero sin destino. Hasta que alguien, un periodista joven con alergia al polvo y devoción por las historias que no salen en portada, pidió permiso para revisar un depósito viejo. No buscaba héroes, buscaba voces. Abrió la caja, apartó una chapa, y el sobre se quedó pegado a su palma como si lo reconociera. Para mi madre. Lo sostuvo a contraluz. La quemadura había mordido un borde, pero el centro estaba intacto, como si la carta hubiera sido abrazada por un hueco de aire. El periodista no la abrió. No era su carta. Llevó el sobre a quien correspondía. Un despacho pequeño donde una mujer de cabello gris y ojos de agua había aprendido a hablar en pasado. La voz se le quebró al ver su nombre escrito con esa caligrafía de hijo que solo una madre distingue sin dudar. El sobre se abrió con un gemido mínimo. La sala se llenó de un olor tenue a papel viejo y a algo más. Quien estuvo ahí juró que olía a sábana secada al sol. La primera línea decía, «Mamá, si estás leyendo esto es porque el amanecer se llevó lo que yo había entregado anoche». Y el tiempo hizo un ruido parecido a una puerta que al fin cede. La carta no solo narraba, anticipaba. Hablaba de girasoles y de una canción que ella iba a escuchar por accidente en un colectivo. Hablaba de una vecina que iba a tocar la puerta con pan tibio. El día equivocado hablaba de Clara dejando una flor en la vereda sin saber que desde arriba alguien contaba pétalos. La carta sabía, no como adivino barato, como sabe la fe cuando se vuelve visión. Pero eso, el secreto más profundo de la carta, la línea que hizo que el periodista se persignara sin haberlo hecho nunca, no pertenece todavía a este instante del relato. Aquí, en el borde del prólogo, basta decir que hubo un calor leve en el ambiente.
como si alguien hubiera puesto una mano en el hombro de todos los presentes para sostenerlos de pie, y que la mujer de cabello gris, al terminar el último renglón, no dijo, ¿por qué? Dijo, gracias, porque entendió. Entendió que su hijo había cruzado no a la nada, sino a la otra orilla, y que desde ahí había escrito una carta para construir un puente. Esta es la historia de la última carta del soldado. La historia de un joven que aprendió que el coraje no es no temblar, sino escribir temblando y aún así firmar el amor. La historia de palabras que no se quemaron cuando se quemó el mundo, de una promesa que sobrevivió al silencio, de un milagro que eligió la forma humilde de un sobre chamuscado para cambiar destinos. Si alguna vez te dijeron que la guerra lo destruye todo, escucha, a veces no puede con una carta. Y si alguna vez te preguntaste si Dios habla, lee. A veces habla con tinta, a veces habla con la voz de un hijo que se va, pero deja su luz doblada en 4 para que su madre la despliegue cuando llegue el invierno más largo. A veces, incluso, se permite un pequeño spoiler de eternidad. En el 4º párrafo, línea 7, hay una frase que ningún humano podría haber sabido entonces. Una frase que, cuando la descubras, te hará entender por qué esta historia no termina en el desierto, sino que empieza cuando la carta se abre. Si esta historia ya tocó tu corazón, comenta amén para honrar a quienes aman hasta darlo todo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor vence incluso en medio de la guerra. Suscríbete a Cartas del Cielo para más historias reales de fe, redención y milagros que llegan justo a tiempo. Capítulo 1. El hijo que se fue al frente. Desde niño, Samuel tenía esa manera silenciosa de mirar el horizonte como quien escucha algo que los demás no oyen. No era un niño común. Mientras los otros corrían entre los surcos de trigo o lanzaban piedras al río, él permanecía quieto, observando el vuelo de los pájaros como si en ellos pudiera leer los designios del cielo. Su madre, una mujer de fe que rezaba con las manos marcadas por la tierra, solía decirle que cada alma viene al mundo con una misión que solo el tiempo revela, y que los ojos que aprenden a mirar el dolor también son capaces de reconocer la esperanza. Su padre, en cambio, no hablaba de destino. Creía en la fuerza, en el trabajo, en el sudor que alimenta la mesa y en el silencio que se hereda de los hombres que no lloran. Samuel creció entre ambos mundos, aprendiendo a ser sensible sin dejar de ser firme, aprendiendo a soñar mientras la realidad le enseñaba a resistir. Su infancia estuvo marcada por la guerra que no había comenzado aún, pero que todos presentían como una sombra lejana. En las noches, cuando el viento soplaba con ese tono grave que presagia cambios, él escuchaba a los adultos hablar del conflicto que se acercaba, de las fronteras que temblaban, de los hombres que serían llamados a luchar por banderas que no comprendían del todo. Samuel no entendía de política ni de estrategias. Solo entendía que algo grande y oscuro se estaba levantando sobre el mundo y que en algún punto de su vida tendría que enfrentarlo. Era una intuición pura, casi profética, esa sensación de que su camino no sería largo pero sí necesario. Su madre le enseñó a orar antes de dormir. Cada noche le pedía que repitiera esas palabras que parecían más un susurro del alma que una plegaria. Señor, si algún día tengo que pelear, que no sea por odio, sino por amor. Samuel no comprendía entonces la profundidad de esas palabras, pero las repitió cada noche hasta que se convirtieron en su sello invisible, una promesa grabada en su espíritu. Pasaron los años. El niño silencioso se convirtió en un joven fuerte, con los ojos del mismo color que las tardes de su tierra, marrones y dorados, como si guardaran el reflejo del sol que se apaga. Trabajaba junto a su padre en los campos, ayudaba en la iglesia los domingos y cuando podía, escribía poemas para una muchacha del pueblo llamada Ana. Ella era su refugio y su temblor, la prueba de que el amor podía sobrevivir incluso en los días grises. Su sonrisa tenía algo que lo desarmaba.
una pureza que le recordaba que aún existía belleza en un mundo que se preparaba para la destrucción. Con ella soñó una vida sencilla, una casa de madera, un perro, una huerta y niños corriendo entre los trigales. Pero el sonido de los tambores militares llegó antes que esos sueños pudieran germinar. La noticia del alistamiento obligatorio cayó como un trueno. El pueblo entero se reunió frente a la plaza cuando los oficiales llegaron con sus listas. Samuel no estaba en ellas, pero su corazón ya había decidido antes que su nombre fuera pronunciado. Cuando los hombres empezaron a ser llamados, él dio un paso adelante, sin esperar que nadie lo empujara. Su madre gritó su nombre, su padre lo miró en silencio. Ana lloró sin poder decir una palabra. Pero él no volvió la vista atrás. Dijo solo una frase, que más tarde muchos recordarían sin entender del todo. No voy a pelear por la guerra, voy a luchar por la paz que un día vendrá. Esa fue su forma de responder al llamado, no como un soldado obediente, sino como alguien que intuía que su entrega formaba parte de un propósito más grande. En los días previos a su partida, el pueblo se llenó de un silencio extraño. Las despedidas eran breves, casi sin palabras, como si hablar demasiado fuera a romper la delgada línea que sostenía la esperanza. Samuel pasó su última noche caminando por el sendero que conducía al río. Se detuvo bajo el viejo roble, donde solía rezar con su madre de niño, y allí escribió la primera línea de lo que sería su carta. Si estas palabras llegan a tus manos, es porque mi cuerpo ya no pertenece a este mundo, pero mi voz seguirá contigo. Luego miró el cielo y le pidió a Dios algo que solo los hombres que están por morir pueden pedir: que su sacrificio sirviera para encender la fe en quienes habían dejado de creer. Esa noche, Ana lo esperó frente a su casa, envuelta en un chal de lana que él mismo le había regalado. Cuando lo vio acercarse, no dijo nada. Lo abrazó con la fuerza de quien sabe que ese abrazo será el último. En su pecho, Samuel sintió el temblor de su llanto y comprendió que el amor, cuando es verdadero, también es una forma de cruz. Le prometió que volvería, aunque en el fondo de su alma supiera que no era cierto. Si no regreso, le dijo al oído, búscame en los amaneceres, en los días en que el cielo se abre después de la tormenta. Allí estaré, en cada rayo de luz que toque tu rostro. Ella le respondió con un beso y una lágrima que quedó marcada en la solapa de su chaqueta como un sello sagrado. Fue su promesa, su testamento invisible. El amanecer de su partida tuvo un silencio tan denso que incluso los pájaros parecían guardar luto. El tren militar esperaba en la estación, negro y frío como un ataúd de hierro. Los hombres subían uno por uno, cargando maletas y miedos. Samuel miró por última vez el horizonte de su tierra, la silueta de su madre de pie junto al camino, las manos alzadas como si bendijera su destino. Su padre lo saludó con un leve movimiento de cabeza, la manera de los hombres que aman sin decirlo. Ana no estaba allí, pero él sintió su presencia, como si una parte de su alma caminara a su lado. En su bolsillo llevaba una carta doblada con cuidado, escrita por ella la noche anterior. Pase lo que pase, no olvides quién eres. Esa frase lo acompañaría como un eco en los días más oscuros. Durante el viaje, Samuel observó por la ventana los campos que se perdían en la distancia. Pensó en la infancia, en los rezos, en las manos de su madre amasando el pan, en el perfume del cabello de Ana bajo el sol de la tarde. Cada recuerdo era una oración sin palabras, un intento desesperado de aferrarse a la vida antes de enfrentar la muerte. Pero en medio de ese torbellino de emociones, algo en su interior permanecía sereno. Sentía que había una razón divina en todo aquello, una misión que trascendía los uniformes y las órdenes. No sabía explicarlo, pero lo presentía. Su historia no terminaría en el campo de batalla, sino en la memoria de quienes leerían su última carta. Días después,
Ya en el frente, el ruido del fuego cruzado borró todo rastro de humanidad. La guerra tenía ese poder de transformar el alma. Donde antes había fe, ahora había miedo. Donde antes había amor, ahora solo quedaba supervivencia. Pero Samuel resistía distinto. En medio del caos, cuando los hombres gritaban y el cielo se partía por las explosiones, él cerraba los ojos y repetía aquella oración infantil: Señor, si tengo que pelear, que no sea por odio, sino por amor. Y algo sucedía. El miedo retrocedía y en su lugar nacía una calma que otros soldados no comprendían. Algunos decían que estaba loco, que hablaba con Dios entre los disparos. Pero los que lo conocían sabían la verdad. Samuel no buscaba sobrevivir, buscaba cumplir su promesa. Cada noche, después de las batallas, escribía fragmentos de su carta. No era un mensaje de despedida, sino un testamento de fe. Escribía sobre el perdón, sobre la belleza escondida en el sufrimiento, sobre la certeza de que ningún sacrificio hecho por amor es en vano. Sabía que quizás esas palabras serían lo único que quedaría de él, y por eso las cuidaba como si fueran su propia respiración. En ellas volcaba su alma, como quien entrega un fuego para que otro lo mantenga vivo. Un mes antes de la misión final, Samuel tuvo un sueño. Se vio caminando por un campo cubierto de luz, sin armas, sin heridas. Al final del sendero, una figura lo esperaba. No podía ver su rostro, pero reconoció la voz. Era su madre diciendo: «Ya cumpliste, hijo. Ahora descansa». Despertó con lágrimas y con una paz que no había sentido en toda su vida. Esa mañana escribió la última línea de su carta: «Si el cuerpo cae, que el espíritu se levante». Luego la dobló con cuidado. La guardó en una bolsa impermeable y la selló con un pequeño crucifijo. Así partió Samuel, el hijo que se fue al frente sin saber que su historia sería recordada no por su valentía, sino por la fe que mantuvo encendida en medio del infierno. Dicen que cuando desapareció en el campo de batalla, el cielo se cubrió de una luz extraña, como un amanecer prematuro que se extendía sobre la oscuridad. Algunos soldados afirmaron haber escuchado su voz, calma y firme, diciendo: «No teman, esto también es parte del plan». Nadie supo si fue real o si el alma humana inventa milagros para sobrevivir al horror. Pero algo cambió en ellos desde ese día. Muchos años después, cuando su carta fue encontrada entre los restos del campamento, aún conservaba el aroma del trigo y del papel viejo. Ana, ya anciana, la sostuvo con las manos temblorosas y comprendió que el amor verdadero no muere. Se transforma en legado, en palabra viva, en fe que atraviesa generaciones. Y así, mientras el mundo olvidaba los nombres de los héroes, la historia de Samuel se convertía en algo más que una memoria. Se volvía una profecía de esperanza, un recordatorio de que incluso en medio de la guerra, Dios sigue escribiendo cartas a través de los hombres. Capítulo 2. El campo del silencio. El amanecer en la base militar no era un amanecer como los de antes. No tenía canto de gallos ni olor a pan recién hecho, sino el crujido metálico de las botas sobre el barro congelado y el silbido agudo del viento que se colaba entre las carpas como un lamento. Los hombres despertaban sin hablar, como si cada palabra gastara una parte de la fuerza que necesitaban para seguir respirando. A esas horas, la guerra aún dormía, pero todos sabían que despertaría pronto y que al hacerlo, reclamaría su tributo. Samuel se incorporaba despacio con los ojos aún perdidos en el sueño que lo había visitado por la noche. El mismo sueño que lo acompañaba desde su llegada al frente, una llanura cubierta de luz en la que caminaba descalzo y sin miedo. Siempre despertaba antes de llegar al final, justo cuando una voz, la de su madre o la de Dios, nunca lo supo, lo llamaba por su nombre. El aire olía a humo y a desesperanza. Los soldados se movían como sombras que repetían la misma coreografía: limpiar el arma, ajustar el cinturón, comprobar las municiones, revisar las botas.
Algunos rezaban en silencio, otros simplemente fumaban, mirando un punto fijo en el horizonte, como si esperaran ver venir a la muerte con tiempo suficiente para saludarla. En esa rutina sin alma, Samuel había encontrado su propio refugio, no en el acero ni en las órdenes, sino en la oración. Cada mañana, antes de que el sol se alzara, se arrodillaba detrás del almacén de provisiones y con las manos aún sucias de tierra, murmuraba: Señor, no permitas que el miedo me haga olvidar quién soy. Esa breve oración era su ancla invisible, el hilo que lo mantenía unido a lo que había dejado atrás. Entre los soldados, había uno que siempre se sentaba junto a él. Se llamaba Elías, un campesino de rostro joven, pero con los ojos cansados de quien ha visto demasiado. Le decían el predicador, no porque fuera un hombre de iglesia, sino porque cada vez que el silencio se hacía insoportable, él hablaba de Dios. No de un Dios lejano, sino de un Dios que sangraba con ellos en el barro, que no les prometía la victoria, sino la compañía en medio del horror. Samuel lo escuchaba en silencio, y a veces respondía con esa calma que solo tienen los que ya han hecho las paces con su destino. Entre ambos nació una amistad tejida de pocas palabras y de una fe compartida que sobrevivía entre los escombros. Cada noche, después de las patrullas, los hombres se reunían en un rincón del campamento donde el fuego apenas alumbraba sus rostros. Algunos contaban historias de sus hogares, otros bebían para olvidar, y unos pocos, los más heridos por dentro, miraban las llamas en silencio. Fue allí donde Samuel comenzó a escribir su carta. No como un adiós, sino como una conversación con lo eterno. Usaba hojas arrancadas de un cuaderno de suministros, un lápiz gastado y la luz temblorosa del fuego. Las primeras líneas eran torpes, pero honestas. No sé si estas palabras llegarán a alguien, pero necesito escribirlas, porque callar sería morir antes de tiempo. Elías lo observaba mientras escribía y le preguntó una noche: ¿A quién le hablas cuando escribes? Samuel levantó la vista y tras una pausa respondió: A todos, a los que aman y a los que odian, a los que se quedaron y a los que vendrán. Quizás a Dios. Elías asintió sin decir más. El frío se volvía más cruel con cada día. El barro llegaba hasta las rodillas y la lluvia parecía no tener fin. Los uniformes pesaban como piedras y los corazones aún más. Sin embargo, en medio de esa desolación, algo casi sagrado comenzó a crecer entre los hombres. Una fe muda, compartida, nacida no de la religión, sino de la necesidad. Cuando uno caía, los demás se arrodillaban a su lado no para lamentarse, sino para susurrar una oración improvisada. Era su manera de recordarse que aún eran humanos. Samuel, con su voz serena y su mirada fija en el cielo, comenzó a ser escuchado. No como un líder, sino como un testigo. Hablaba de esperanza con la misma naturalidad con la que otros hablaban del miedo. Les decía: el silencio también es una forma de fe. Cuando el mundo se calla, es Dios quien sigue hablando. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las nubes como una herida abierta, un convoy enemigo fue avistado a pocos kilómetros. La alarma resonó en toda la base. El caos volvió. Los hombres corrían. Las órdenes se confundían. Y el polvo se levantaba como un velo de muerte. Samuel guardó la carta en su chaqueta, sabiendo que quizás esa sería la última vez que escribiría. Pero algo lo impulsó a seguir. Esa noche, en medio de la tensión, volvió a sacar el cuaderno y escribió otra línea. No temo al ruido del cañón, temo al silencio que deja cuando todo ha terminado. Era la voz de un alma que ya comprendía lo que muchos nunca entenderían, que la verdadera guerra no estaba afuera, sino dentro. Elías fue herido pocos días después. Un fragmento de metralla le atravesó el hombro, y Samuel lo llevó a rastras hasta el puesto médico. La nieve empezaba a caer.
Los dos se recostaron junto a la tienda improvisada, respirando con dificultad. Elías, con los labios pálidos, le dijo: «Si no salgo de esta, promete que terminarás tu carta». Samuel le apretó la mano y respondió: «La carta no es mía, es de todos los que no volverán». Elías sonrió débilmente y cerró los ojos. Desde ese día, Samuel escribió cada palabra como si fuera dictada desde el cielo. En las noches más largas, cuando el viento rugía entre las colinas y el eco de los disparos se confundía con los truenos, Samuel sentía una presencia. No era miedo ni locura, era compañía. Como si alguien se sentara a su lado en la oscuridad y le dictara lo que debía escribir. Las palabras fluían sin esfuerzo, cargadas de una paz extraña. Escribía sobre la bondad escondida en el dolor, sobre el valor de perdonar incluso a quien apunta el arma, sobre el misterio de un Dios que se deja encontrar en los lugares donde ya nadie lo busca. Sus compañeros lo escuchaban leer fragmentos en voz baja, y por un instante, el infierno se volvía cielo. Había soldados que no sabían leer, pero pedían que él les escribiera algo, una línea, una oración, un pensamiento. Samuel comenzó a dejar pequeños papeles en los bolsillos de los hombres antes de cada misión. Algunos decían: «No temas, lo que muere aquí nace en otro lugar». Otros, simplemente: «Te espero en la luz». Cuando los encontraban después de las batallas, los papeles estaban manchados de sangre, pero las palabras seguían legibles, como si el fuego no pudiera borrarlas. Fue entonces cuando los soldados comenzaron a llamar al lugar donde acampaban el campo del silencio, porque allí, entre el estruendo de la guerra, el alma encontraba un rincón para escuchar a Dios. Pasaron las semanas, el invierno se volvió interminable. Los días eran todos iguales, grises, fríos, sin calendario. El tiempo se había disuelto, y la única medida eran los nombres que se perdían cada noche en la lista de los caídos. Pero Samuel seguía escribiendo, cada vez más rápido, como si temiera que el mundo se acabara antes de poder terminar su mensaje. Su cuaderno se llenaba de versos, oraciones, recuerdos. Ya no era solo una carta a su amada o a su madre, era un testimonio del alma humana ante el abismo. «No busquen sentido en la destrucción», escribió una madrugada, «porque el sentido está en lo que nace después de ella». Una noche, mientras todos dormían, el viento apagó las hogueras y solo quedó la luz de la luna sobre la nieve. Samuel se sentó solo, con la carta en las rodillas, y miró hacia el este. En el horizonte, una columna de humo se elevaba desde la colina donde había caído el batallón vecino. Sabía que pronto sería su turno. Cerró los ojos y sintió que el silencio lo envolvía como un manto. Entonces escribió la frase que sellaría su destino: «Cuando el campo quede en silencio, sabré que has venido por mí». Esa línea no era una despedida, era una oración, una entrega. A la mañana siguiente, los hombres despertaron con un presentimiento que ninguno quiso decir en voz alta. Samuel estaba de pie, ya con el uniforme puesto, observando el cielo. Su rostro no mostraba miedo, sino una calma casi sobrenatural. En su bolsillo, la carta esperaba, completa. Elías, aún convaleciente, lo miró y supo que no volvería a verlo. Samuel se acercó, lo abrazó y le susurró: «No dejes que el silencio te asuste. Es ahí donde Dios habla más fuerte». Luego caminó hacia la línea del frente, mientras la nieve comenzaba a caer como un velo de perdón sobre la tierra. Esa tarde, cuando las explosiones se apagaron, el campo quedó mudo. No se escuchaba ni el viento, solo el eco de las palabras que Samuel había dejado grabadas en la memoria de sus compañeros. Y en medio de ese vacío, los hombres comprendieron que algo sagrado había sucedido, porque incluso en el silencio sentían su voz repitiendo: «Esto también es parte del plan». Capítulo 3. Noche antes de la tormenta. El anuncio llegó al caer la tarde, como una sentencia que nadie quiso escuchar.
El capitán reunió a los hombres en el centro del campamento, bajo una lluvia fina que parecía arrastrar el color del mundo. El cielo estaba tan bajo que las nubes parecían rozar las carpas, como si el firmamento mismo se inclinara para presenciar lo que iba a suceder. Había algo distinto en el aire, una densidad invisible que pesaba sobre los corazones, como si la tierra hubiera dejado de respirar. La misión se dio a conocer con la frialdad de quien dicta un destino inevitable. Cruzar el valle al amanecer, recuperar una posición perdida, abrir paso a las tropas que vendrían detrás. Todos sabían lo que significaba. Ninguno regresaría. El silencio posterior fue tan absoluto que se escuchaba el crepitar del agua sobre los cascos. Algunos bajaron la mirada, otros miraron al cielo, buscando respuestas que nunca llegarían. Samuel, o Lucas, como lo llamaban sus compañeros más cercanos, se mantuvo inmóvil, con los labios apretados y la mirada fija en el horizonte, donde el relámpago iluminaba, a intervalos, el perfil de las colinas. No era miedo lo que sentía, era una certeza profunda, casi serena. Esa noche sería la última. Y sin embargo, no había tristeza en él, sino una especie de paz que solo conocen los que aceptan el peso de su propósito. Después del anuncio, la base se transformó. Los hombres se movían con un orden silencioso, preparando sus armas, ajustando los uniformes, escribiendo en pedazos de papel los nombres de quienes amaban, como si esas palabras fueran amuletos capaces de sobrevivir al fuego. Nadie hablaba de mañana, porque el mañana había dejado de existir. Solo quedaba esa noche, una frontera entre el hombre que aún respira y el que pronto será recuerdo. El viento soplaba con fuerza, y la lluvia aumentaba, golpeando las lonas con un ritmo que parecía un corazón gigante latiendo en la oscuridad. Lucas se apartó del grupo y caminó hacia la tienda más alejada, donde la luz de una vela temblaba débilmente. Entró, se sentó sobre una caja vacía y sacó su cuaderno. Estaba empapado, las hojas onduladas por la humedad, pero aún podía escribir. Tomó el lápiz con manos temblorosas y comenzó a escribir bajo la lluvia que se filtraba por el techo. Afuera, el trueno retumbó como un tambor de juicio. Adentro, solo el sonido del grafito sobre el papel. La voz del narrador se confunde entonces con la suya, como si los pensamientos de Lucas fueran dictados desde otro plano, desde un lugar donde el tiempo y la eternidad se tocan. Esta puede ser mi última noche, pero no temo. He visto la sombra y he aprendido que la sombra también obedece a la luz. Si mañana mi nombre se pierde, que mi fe permanezca. No peleo por una bandera, sino por las almas que todavía creen en el bien. Si caigo, que no sea en vano. Si muero, que mi muerte enseñe a alguien a vivir con esperanza. El lápiz se detuvo por un instante. Lucas miró la vela. La llama se inclinaba hacia un lado, resistiendo el viento que se colaba por las costuras de la lona. Era una llama pequeña, casi ridícula frente a la inmensidad de la tormenta, pero bastaba para darle calor. Así es la fe, pensó. Una llama pequeña que sobrevive aunque todo alrededor se derrumbe. El capitán pasó revisando las tiendas. A cada hombre le dio una palmada en el hombro, un gesto seco, militar, pero cargado de un afecto que las órdenes no podían prohibir. Cuando llegó donde estaba Lucas, lo encontró escribiendo. No dijo nada. Solo observó las líneas que el joven trazaba con determinación y le preguntó en voz baja: ¿Qué escribes? Lucas respondió sin levantar la vista. Una carta, para quien aún crea que hay vida después de la muerte. El capitán asintió. Se quitó el gorro, respiró hondo y dijo: Ojalá todos tuviéramos tu fe, hijo. Luego se marchó, dejando tras de sí un silencio más pesado que las botas empapadas. Fuera, la tormenta comenzó a desatarse con furia. El viento rugía como una bestia invisible. Las carpas se doblaban, los faroles se apagaban uno a uno. Los hombres se refugiaban en sus pensamientos. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio. Lucas siguió escribiendo, y su voz,
Esa voz que parecía venir desde el principio de los tiempos, se mezcló con la voz del narrador que observa desde lo alto. He visto morir a mis hermanos con los ojos abiertos, mirando el cielo como quien busca una puerta. He aprendido que la muerte no es un fin, sino un cambio de guardia. Los que partieron nos esperan, los que quedamos, seguimos el camino marcado por sus pasos. Si mañana el sol amanece sobre nuestros cuerpos caídos, que alguien diga, estos hombres no murieron, fueron llamados. El agua goteaba sobre la hoja, borrando algunas palabras, diluyendo otras. Pero Lucas seguía, decidido, casi poseído por la urgencia de dejar algo eterno antes de desaparecer. Cada trazo era un acto de resistencia, un desafío a la nada. En el exterior, un relámpago iluminó el campamento por completo. Por un segundo, el mundo pareció suspendido en luz. Lucas levantó la cabeza y vio su reflejo en un charco. Los ojos enrojecidos, la piel salpicada de barro, el rostro de un hombre que ya pertenece más al cielo que a la tierra. Cerró los ojos y recordó su hogar, el olor del pan al amanecer, la risa de su madre, la voz de Ana llamándolo desde la colina, el perro corriendo entre los trigales. Cada recuerdo era una llama, y con cada llama el frío retrocedía un poco. Todo lo que amé sigue vivo en mí, pensó, y eso es lo que llevaré conmigo mañana. Los minutos se volvieron horas. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, como si el cielo estuviera ensayando el estruendo de la batalla que vendría. Lucas terminó la página y escribió, con una caligrafía más firme, las líneas que serían el corazón de su carta. A quien lea estas palabras, no llores por mí. He entendido que la vida no se mide por los años que respiramos, sino por los momentos en que somos capaces de creer, incluso cuando todo parece perdido. Si alguna vez te sientes solo, mira al cielo en medio de la tormenta, allí estaré, en el relámpago que ilumina el camino. El narrador lo observa desde el silencio, y su voz se mezcla con la del soldado como un eco que traspasa los siglos. Esa noche, el cielo escuchó a un hombre escribir con el alma, y cada palabra cayó al suelo como una semilla que, con los años, germinaría en corazones que aún no habían nacido. Cerca de medianoche, Lucas salió de la tienda. Caminó entre las carpas, bajo la lluvia torrencial. El barro se le pegaba a las botas, y el agua le corría por el rostro. Algunos soldados dormían. Otros lo miraban pasar sin entender cómo podía mantener esa calma en la víspera del fin. Él sonreía apenas, porque sentía algo que ellos no, la certeza de que no estaba solo. Levantó el rostro hacia el cielo y dejó que la lluvia lavara el miedo. Entonces, con voz baja, pronunció una oración. Padre, si esta es mi última noche, no me quites la tormenta, hazme tu relámpago. Regresó a su tienda, secó como pudo las páginas y las dobló con cuidado. Tomó el crucifijo que llevaba al cuello y lo colocó sobre la carta. En la portada escribió una sola palabra: esperanza. Luego apagó la vela y se recostó en el suelo, escuchando el tambor de la lluvia sobre la lona. Afuera, el viento aullaba como un animal herido. Dentro, el silencio se volvió oración. Los relámpagos iluminaban el campamento a intervalos, revelando brevemente los rostros dormidos de los hombres. Cada uno parecía un niño perdido bajo el mismo cielo. Lucas observó la oscuridad y sintió que algo, una presencia invisible, un susurro, le hablaba al oído. No era miedo, era promesa. No estás solo, decía la voz. Tu palabra no se perderá. Esa fue la última vez que escribió. Cuando la vela se apagó por completo, su carta ya estaba sellada, y su destino también. La tormenta rugió con más fuerza, y entre los truenos se escuchó algo que nadie pudo explicar. Una voz que no era humana, pronunciando su nombre.
Algunos soldados dijeron después que lo vieron salir de la tienda, envuelto en luz, caminando hacia el horizonte como si siguiera una llamada. Nadie pudo comprobarlo. Pero cuando el amanecer llegó y la lluvia cesó, su tienda estaba vacía. Solo quedaba el cuaderno, seco, intacto, en medio del barro. El narrador cierra el capítulo con la voz grave del destino. Y así fue como, en la noche antes de la tormenta, un hombre escribió su eternidad. No con tinta, sino con fe. No en papel, sino en el corazón de quienes aún creerían después de él. Capítulo 4. La carta completa. La carta fue hallada entre el lodo y los restos de una mochila, envuelta en una tela húmeda, pero intacta. La tinta no se había corrido. El papel, aunque manchado, conservaba un brillo leve, como si hubiera sido protegido por algo más que materia. El oficial que la encontró no entendió al principio lo que tenía en sus manos. Solo vio las letras trazadas con calma, una caligrafía limpia en medio del caos. La leyó en voz baja y sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras no eran un mensaje de despedida, sino el eco de un alma que se negaba a morir. La dobló con cuidado y la llevó a la capilla improvisada del campamento. Allí, frente a una cruz ennegrecida por el humo, la colocó sobre el altar. Los soldados se reunieron alrededor en silencio. Y entonces, alguien comenzó a leer. Era la voz de Lucas. Una voz que había atravesado la tormenta para hablarles desde el otro lado del amanecer. A quien encuentre estas palabras, así comenzaba. Y en ese instante, el silencio se hizo absoluto. Ni el viento se atrevió a soplar. He aprendido que el miedo no desaparece, se transforma, que el dolor no destruye, depura, y que la fe no se enseña, se revela. Esta guerra me arrebató amigos, sueños, risas, pero en medio del fuego he descubierto algo que ningún ejército puede vencer: el poder del amor. No hablo del amor que exige, sino del que entrega, del amor que no necesita ser correspondido, porque su esencia es dar vida, aun cuando la vida se apaga. Los hombres escuchaban como si cada palabra los atravesara. Algunos lloraban abiertamente, otros apretaban los puños para contenerse. El narrador describe el momento con voz grave, casi sagrada. Cada frase era una semilla de luz cayendo sobre un campo devastado. He visto morir a los justos y sobrevivir a los crueles. He preguntado a Dios por qué, y no me ha respondido con palabras, sino con silencio. Y he comprendido que el silencio de Dios también es una respuesta, la que se escucha con el alma, no con los oídos. Porque cuando el alma calla, el cielo habla. El capitán, de pie junto al altar, bajó la cabeza. Las lágrimas le corrieron por las mejillas curtidas por la guerra. Si estas líneas llegan a mi madre, dile que su hijo no murió en vano, que cada oración que pronunció por mí fue escuchada, y que en el último instante, cuando el ruido cesó y el cielo se abrió, sentí su voz llamándome desde lejos. No vi el infierno, vi la luz, y comprendí que no hay tumba para quien entrega su alma al amor eterno. Un relámpago iluminó el horizonte. Afuera, el cielo parecía responder: si mis palabras llegan a Ana, dile que su nombre fue mi refugio, que en cada batalla, su recuerdo fue mi escudo, su sonrisa mi bandera. Dile que no llore, porque la muerte no separa a los que aman en verdad. Solo los distancia un momento. Cuando vea el amanecer después de la lluvia, allí estaré, en la claridad que toca sus ojos. Dile que la espere en paz, porque la promesa no se rompió, solo cambió de lugar. La voz del lector temblaba, pero siguió. Cada palabra parecía latir sobre el papel. A mis hermanos de armas, a los que aún siguen luchando, no permitan que el odio les robe el alma. No hay gloria en matar. La única victoria es conservar el corazón limpio. Si el enemigo te apunta, míralo como a un espejo. También teme, también sufre. No es tu enemigo.
Es otro hijo de la misma tierra intentando no desaparecer. Recuerda esto: la verdadera fuerza no está en el arma, sino en el perdón. El narrador suspira entre líneas. Y en ese momento, algo cambió entre los hombres. Aquellos que habían conocido solo la violencia sintieron por primera vez el temblor de la compasión. He comprendido que nacimos para algo más que sobrevivir. Nacimos para testificar. Cada uno de nosotros es una carta viva escrita por Dios en la historia. Algunos la leen temprano, otros la entienden tarde, pero todos tenemos tinta sagrada en las venas. No desperdicies la tuya escribiendo odio. Lucas había dejado espacios entre los párrafos, como si invitara a respirar. En uno de esos silencios, el lector levantó la vista y vio los rostros iluminados por la luz del fuego. Ninguno era el mismo de antes. Había paz, aunque fuera por un instante. A los que sientan que la fe se apagó, miren el cielo nocturno. Cada estrella es un testigo del amor de Dios. Aunque la guerra lo ensucie todo, ninguna bala puede apagar la eternidad. Si pierdes todo, incluso la esperanza, recuerda esto: el cielo no olvida. El mismo que me sostuvo en la oscuridad, te sostendrá a ti. Y si algún día sientes que estás solo, repite conmigo: no estoy perdido, estoy en camino. No estoy vencido, estoy siendo transformado. No estoy muerto, estoy despertando. Porque los que confían en el Señor no mueren, solo cambian de forma. La voz se quebró. Los soldados más jóvenes se arrodillaron sin saber por qué. El aire se volvió espeso, lleno de un temblor invisible. Era como si la carta abriera un portal entre lo terrenal y lo divino. He aprendido que todo lo que damos por perdido es, en realidad, lo que Dios está preparando para devolvernos multiplicado. Que la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando no queda nada y aún decimos: creo. Si mis ojos ya no ven el sol, es porque están viendo algo más grande. Y si mi cuerpo descansa bajo la tierra, que mi voz se eleve desde ella para decir: aún hay esperanza. En ese punto, el narrador baja el tono, íntimo, casi un susurro. Era la voz de un muerto, pero hablaba con la autoridad de un resucitado. No busques mi tumba. No estoy allí. Estoy en el amanecer, en la lluvia que cae sobre los campos, en la brisa que toca tu rostro cuando piensas que todo está perdido. Estoy en las lágrimas que te devuelven la fe y en las manos que decides extender en lugar de cerrar. Estoy en ti si decides seguir creyendo, porque la muerte no es un muro, es una puerta. Y quien la cruza con fe no se despide, vuelve en la forma del milagro. El capitán tomó aire y con voz quebrada leyó las últimas líneas. Esta carta no termina aquí, porque el amor tampoco termina. Si crees en lo invisible, si aún esperas la redención, si sientes que algo en tu alma despierta mientras lees, entonces no me has perdido. Estoy contigo, en este mismo instante, y cuando la noche sea más oscura, recuerda, el amanecer ya fue escrito. El silencio que siguió fue eterno. Nadie se movió, nadie habló. Solo el crepitar del fuego respondió, como un amén pronunciado por la creación entera. El narrador concluye con voz suave, cargada de fe. Y así, la carta del soldado se convirtió en su resurrección. No había cuerpo, pero su palabra seguía viva, multiplicándose en los corazones que la escuchaban. Aquella noche, la guerra se detuvo un momento, y en el campo del silencio nació la esperanza. Los hombres se miraron, sin saber qué hacer con tanta luz después de tanta oscuridad. Algunos se arrodillaron, otros levantaron el rostro al cielo, dejando que la lluvia purificara sus heridas. El capitán tomó la carta, la sostuvo entre las manos y dijo: «Él no murió, solo cambió de misión». La cámara imaginaria se aleja lentamente, mostrando el campo bajo un amanecer dorado, los cuerpos de pie, las manos abiertas,
el fuego encendido. La voz final de Lucas resuena sobre la imagen, ahora como un eco celestial. Si crees que esta palabra ha tocado tu alma, dilo con tu voz, escríbelo con tu fe, no calles. Pronuncia conmigo lo que vence a la oscuridad. Amén. Comenta amén. Comparte esta carta y suscríbete para que la fe siga viajando más lejos que cualquier bala, más alto que cualquier guerra. Porque mientras haya una voz que crea, la historia no termina. Capítulo 5. El día de la misión. El amanecer llegó sin aviso, con esa claridad que hiere los ojos después de la noche. La tormenta se había ido, pero el cielo conservaba el color del luto, un gris pálido, casi santo. El aire olía a tierra húmeda y metal, como si la guerra respirara entre las sombras. Los primeros rayos cruzaron el campamento, bañando los rostros de los hombres que se preparaban para partir. Era un amanecer hermoso, pero cruel, el tipo de belleza que solo existe en los bordes de la tragedia. Los helicópteros rugían en fila, levantando remolinos de polvo, fotografías, fragmentos de oraciones escritas a la prisa. No había música ni discursos, solo el ruido del viento mezclado con los latidos de cientos de corazones. Los soldados caminaban hacia ellos como hacia un altar, llevando consigo miedo, nombres, promesas. Algunos reían sin razón, otros guardaban silencio, mordiéndose los labios para no gritar. Nadie preguntaba nada. Nadie quería saber más de lo que ya sabía. Lucas avanzaba entre ellos, con el casco en una mano y la carta en la otra. Ya no era suya. Pertenecía a algo más grande que él. Caminaba despacio, con esa calma extraña de quien ya entendió el precio de su propósito. Su mirada no se detenía en nadie. Parecía mirar más allá del horizonte, donde la luz dorada tocaba la niebla con un resplandor que dolía. A su paso, el mundo se movía como una coreografía divina y humana al mismo tiempo. Motores rugiendo, oficiales gritando órdenes, soldados persignándose en cadena. Algunos besaban medallas, otros apretaban entre los dedos una cruz o un trozo de tela. Todos buscaban una forma de quedarse un poco más en la vida antes de entregarse a la muerte. Lucas buscó al capellán. Lo encontró de rodillas junto a una pequeña capilla de lona, murmurando una oración. Esperó a que levantara la cabeza y le tendió la carta. «Padre», dijo, «si no regreso, entréguele esto a quien sabrá entenderla. No es un adiós, es lo que soy». El capellán la tomó con manos temblorosas. La miró como quien sostiene algo sagrado. «¿Estás seguro, hijo?» Lucas asintió. «Sí, ya no escribo con mis manos. Esto fue escrito desde arriba». El capellán la guardó en su Biblia y lo bendijo sin palabras. Lucas sonrió con serenidad. «Dios sabrá qué hacer con ella», dijo el hombre. «Ya lo hizo», respondió Lucas, alejándose hacia los helicópteros. El soldado entregó su palabra antes que su vida, porque quien entrega su verdad no muere, se multiplica. El viento aumentó. Las hélices giraban como trompetas del juicio. El capitán dio la orden. El primer helicóptero se alzó. El polvo cubrió a los hombres restantes como una bendición de barro. Lucas subió al segundo, acompañado por Elías, que había vuelto a luchar pese a su herida. Dentro, el aire olía a combustible, miedo y resignación. Nadie hablaba. Desde la ventana, el mundo parecía puro otra vez. Las colinas verdes, el río en calma, la luz filtrándose entre las nubes. Era como si Dios quisiera mostrarles la belleza una última vez. Lucas apoyó la cabeza contra el casco y cerró los ojos. «Todo lo que comienza en la tierra termina en el cielo». Abrió los ojos. Elías lo miraba. No hicieron falta palabras. Se entendieron en silencio, con la certeza de los que ya se despidieron por dentro. El helicóptero descendió hacia el valle. El sol emergía detrás de las colinas, un círculo rojo y dorado que bañaba el aire con una luz casi celestial. El amanecer no sabía que sería testigo de un sacrificio. A lo lejos, el humo de la línea enemiga ascendía como incienso oscuro.
La radio crepitó con voces entrecortadas. Faltaban minutos. Lucas respiró hondo y escribió en el aire. Invisible. Estoy listo. Elías le preguntó, ¿tienes miedo? No. El miedo pertenece a los que olvidan para qué viven. El helicóptero tocó tierra entre la niebla. Las explosiones resonaban a lo lejos. Los hombres saltaron uno tras otro, sumergidos en el ruido, en la tierra, en el destino. Lucas cayó de rodillas. El barro le cubrió las manos. Miró al cielo y recordó la voz de su madre. Si algún día tienes que pelear, que no sea por odio, sino por amor. Y comprendió. No luchaba por una causa, sino por el alma del hombre. No por victoria, sino por sentido. Cada paso hacia el frente era una oración. Cada bala que silbaba era una respuesta. El día de la misión no comenzó con disparos, sino con oración. Y cada paso fue una ofrenda hacia la eternidad. El ruido creció. El fuego cruzado envolvía el valle. Lucas corría entre el humo, con la mirada fija en el horizonte. Mientras otros disparaban, él levantó los ojos hacia el cielo, buscando no una señal, sino un rostro. Entonces, la explosión. Una luz blanca. Silencio. El tiempo detenido. No sintió dolor, solo calor y una voz. Ya cumpliste, hijo. Vuelve a casa. Y el fuego se hizo luz, y la muerte se hizo regreso. El cuerpo de Lucas quedó inmóvil, pero su alma ascendía en el resplandor. Algunos soldados dijeron que lo vieron elevarse entre las llamas. Otros afirmaron que escucharon su voz en el viento. Esto también es parte del plan. En el campamento, el capellán abrió su Biblia. La carta seguía intacta. Una gota de luz cayó sobre la palabra final. Esperanza. El hombre comprendió entonces que la fe no muere en el campo. Resucita en la memoria de quienes la reciben. Así terminó el día de la misión, no como guerra, sino como cumplimiento. Lo que el mundo llamó derrota, el cielo celebró como promesa, porque cuando un hombre muere creyendo, el universo entero se inclina ante su fe. El amanecer seguía ardiendo sobre el valle, sobre los cuerpos quietos, sobre las armas caídas. En el aire aún flotaban las palabras invisibles que Lucas había dejado escritas con el alma. Estoy listo. Y desde algún lugar más allá de la tormenta, una voz respondió con ternura infinita. Bien hecho. Capítulo 6. El silencio de la radio. Durante 3 días, el aire permaneció quieto sobre el valle, como si la tierra misma contuviera la respiración. La operación había comenzado al amanecer y debía durar solo unas horas. Pero el sol cayó, la noche volvió y la radio siguió muda. Ninguna frecuencia devolvía señal, ningún nombre respondía. Los hombres que esperaban en la base miraban el horizonte sin decirlo, pero todos lo sabían. Algo había salido mal. El silencio era demasiado limpio, demasiado largo, demasiado exacto. El capitán caminaba de un lado a otro con los audífonos en la mano, moviendo los diales con desesperación, esperando oír un crujido, un código, una voz. Pero lo único que llegaba era ese zumbido seco, el eco de un mundo que se había quedado sin respuestas. Al tercer día, el cielo amaneció rojo, y un viento helado descendió desde las montañas. Las carpas se mecían, las antenas chasqueaban, y el polvo del camino se pegaba a las botas. Nadie comía, nadie dormía. El capellán permanecía junto al transmisor, su Biblia abierta sobre la mesa, la carta de Lucas dentro. Había prometido entregarla cuando todo terminara, pero ahora no sabía si debía hacerlo o esperar un milagro. Cada vez que escuchaba un ruido en la frecuencia, levantaba la cabeza con una fe casi infantil. Pero nada, solo el rumor del viento y, a veces, el eco de su propio corazón. Los nombres comenzaron a circular en voz baja, primero como conjeturas, luego como susurros, finalmente como luto. No regresaron. Esa frase empezó a repetirse en la base como una plegaria invertida. Los oficiales ordenaron mantener el secreto hasta tener confirmación.
pero la confirmación nunca llegó. El campo donde habían caído estaba incomunicado, cubierto por la niebla y los restos de los helicópteros. Nadie pudo entrar. Nadie salió. Todo lo que quedaba era una coordenada en el mapa, un punto en rojo que brillaba como una herida. El narrador observa: así fue como el cielo se volvió más grande que la tierra, porque allí donde no hay cuerpos, solo queda el alma, y el alma no conoce fronteras. Días después, el capellán abrió la carta y volvió a leerla. No podía soportar guardarla sin saber si debía cumplir la promesa. Cada palabra parecía arder en sus manos. Si algo me ocurre allá, entréguele esto a quien sabrá comprenderla. Lucas había escrito eso con calma, sabiendo que su palabra llegaría a destino tarde o temprano, aunque no por los caminos de los hombres. El capellán cerró la Biblia, la sostuvo contra el pecho y salió al exterior. El viento soplaba fuerte. Las nubes se desplazaban como barcos sin timón. Levantó el rostro al cielo y murmuró: Señor, si tu voluntad fue llevarlos, permíteme al menos que su voz no se pierda. Pero la respuesta fue el mismo silencio, un silencio inmenso, sereno, que no negaba ni confirmaba, solo envolvía. A cientos de kilómetros, en un pueblo que olía a pan recién hecho y a recuerdos, la familia de Lucas seguía esperando noticias. Su madre despertaba cada amanecer con el mismo gesto: abrir la ventana, mirar el horizonte, buscar entre las nubes una señal. El padre ya no hablaba. Pasaba las tardes en el campo, sentado frente al árbol donde Lucas había aprendido a orar de niño. Nadie se atrevía a mencionarlo en pasado. En esa casa, la esperanza era la única forma de respirar. Cada tarde, la madre encendía una vela frente al retrato de su hijo. No pedía milagros, pedía paz. Le hablaba en voz baja, como si él aún pudiera escucharla. Si estás vivo, hijo, resiste. Y si ya estás con él, no dejes de enviarme tus amaneceres. A veces, una brisa suave entraba por la ventana y movía la llama. Ella sonreía, creyendo ver una respuesta. El narrador susurra: hay madres que conversan con la eternidad sin saberlo, porque su fe es tan pura que no necesita prueba. El tiempo pasó sin noticias. Las cartas del ejército llegaron, pero ninguna traía su nombre. Eran informes fríos, impersonales, llenos de cifras y palabras sin alma. La madre las leía igual, buscando entre líneas una grieta por donde pudiera colarse la esperanza. Ana, la muchacha que había amado a Lucas, seguía visitando la casa cada domingo. Llevaba flores, ayudaba en la cocina y en silencio se quedaba junto a la ventana mirando el camino. Nadie se lo pedía, nadie se lo prohibía. Simplemente lo hacía, porque esperar era la única forma que le quedaba de amarlo. Cierta noche, la madre la encontró llorando. Se acercó, le tomó las manos y le dijo: no llores, hija, no se llora por los que ya están en la luz. Ana levantó la vista, sorprendida. ¿Cree que él? No lo creo, lo sé. La mujer sonrió, cansada, pero segura. Un corazón como el suyo no muere, solo cambia de lugar. Desde entonces, Ana encendía la vela con ella, 2 llamas en lugar de una, y cada vez que el viento las hacía titilar, ambas decían al mismo tiempo: está aquí. En la base los meses se sucedieron. El invierno cubrió de nieve el terreno donde habían caído los helicópteros. Los informes oficiales declararon la operación como pérdida total, pero el capellán no podía aceptar que todo terminara en una línea de tinta. Una noche, antes de partir a otro destacamento, volvió al lugar donde había guardado la carta por última vez. La sacó, la sostuvo frente a la llama de una vela y sintió algo extraño. El papel aún olía a tierra, a hierro y a trigo, como si el viento de la infancia de Lucas hubiera quedado atrapado en las fibras. Cerró los ojos. Escuchó su voz. Esto también es parte del plan. El capellán sonrió, con lágrimas en los ojos. No entendía cómo, pero sabía que aquellas palabras no estaban dirigidas a él, sino al mundo.
decidió no entregarla todavía. La guardó en la Biblia, no por miedo, sino por obediencia. Intuyó que la carta encontraría su camino cuando el tiempo de Dios lo permitiera. Porque las palabras escritas con fe no viajan en sobres, viajan en almas y llegan, incluso cuando el correo de la tierra se olvida. La radio del campamento fue desmontada semanas después. Nadie esperaba ya un mensaje. Los hombres partieron hacia nuevas misiones, pero el silencio permaneció, grabado en sus oídos como un zumbido sagrado. Algunos decían que, en ciertas noches, cuando la base quedaba vacía, el transmisor se encendía solo, emitiendo un leve murmullo. Los más viejos juraban haber escuchado una voz entre la estática, una voz joven, calma, diciendo, «Estoy listo». Nunca se comprobó, pero todos, incluso los incrédulos, dejaban una silla vacía junto a la radio, por respeto, por fe, por costumbre. La guerra cayó, pero el silencio no fue vacío, fue semilla, porque el silencio de la radio no fue ausencia de palabra, sino el lugar donde la palabra se volvió eterna. En el pueblo, la madre de Lucas envejeció sin rendirse. Cada año, en la fecha de su partida, escribía una carta nueva y la dejaba bajo el árbol donde su hijo oraba. No la firmaba, no la sellaba, solo la dejaba allí, confiando en que algún ángel sabría recogerla. Ana, ya con el cabello cubierto de plata, hacía lo mismo. Ninguna de las dos esperaba respuesta, pero ambas sabían que, en algún lugar, él las leía. Un amanecer de primavera, el cielo se tiñó de un dorado intenso, el mismo tono que Lucas describía en sus cartas. Las dos mujeres salieron al campo. El viento soplaba suave. La madre cerró los ojos, extendió la mano y dijo en voz baja, «Ahora sí». Ana la miró sin entender. «¿Qué ocurre?» «Ha vuelto. En la tierra nadie escuchó su última transmisión, pero en el cielo su voz nunca dejó de hablar. Porque cuando la fe se escribe en silencio, la eternidad responde con luz». Capítulo 7. Años después. Habían pasado décadas. La guerra era ya un capítulo olvidado en los archivos del Estado, una línea en los libros, una fecha sin eco. Las bases habían sido desmanteladas, los campos de batalla cubiertos por maleza, y las trincheras, devoradas por la tierra. Solo el viento seguía recorriendo aquellos valles, arrastrando el polvo de lo que una vez fue fuego. En ese mismo terreno donde todo había ardido, un grupo de ingenieros trabajaba en una excavación. El gobierno planeaba levantar un memorial, y entre ellos había un joven periodista asignado para cubrir la historia. Se llamaba Daniel. No había vivido la guerra, pero desde niño lo obsesionaban las voces perdidas, las historias que no encontraron oído. Cuando pisó el campo por primera vez, sintió que el aire pesaba diferente, como si aún flotaran los nombres que la tierra se negó a olvidar. Caminó entre los restos oxidados de vehículos, las sombras de los búnkeres y los casquillos de bala cubiertos de musgo. Llevaba una cámara, una libreta, y la sensación de estar caminando dentro de una oración interrumpida. Una tarde, mientras la luz del sol se deslizaba entre las ruinas, Daniel vio algo brillar bajo una losa medio enterrada. Se agachó, apartó la tierra con cuidado y encontró una caja de metal oxidada, sellada por el tiempo. Dentro había un crucifijo ennegrecido, un trozo de tela militar y un paquete envuelto en plástico viejo. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, un cuaderno. La portada llevaba una sola palabra escrita en tinta casi borrada: esperanza. El viento sopló y el silencio del lugar se hizo más profundo. Daniel se sentó sobre una piedra y comenzó a leer. Las primeras líneas eran simples, casi humildes, pero había algo en ellas que lo atravesó. No hablaban de guerra ni de gloria, hablaban de fe, de amor, de perdón. Las palabras estaban manchadas, pero aún vivas. Cada frase parecía escrita esa misma mañana. Sintió un nudo en la garganta. A medida que avanzaba, la voz del soldado se levantaba desde las páginas, con una claridad que traspasaba el tiempo.
He aprendido que el miedo no destruye, solo revela lo que somos. Daniel levantó la vista. El viento movía las sombras sobre el campo. Por un instante, creyó escuchar pasos detrás de él, como si alguien lo observara leer. Durante días no habló de su hallazgo, lo guardó en secreto, como quien ha encontrado un corazón latiendo bajo la tierra. Leía la carta cada noche, a la luz de una lámpara, y cuanto más leía, más sentía que aquella voz le hablaba directamente. Si estas palabras llegan a tus manos, es porque debías encontrarlas. Empezó a investigar. Preguntó en los registros militares. Buscó nombres, fechas, lugares. Todo parecía borrado. El batallón al que pertenecía el soldado había desaparecido sin dejar rastro. Ni una tumba, ni una placa, ni un registro oficial. Solo un código logístico y una palabra final. Pérdida total. Pero las páginas del cuaderno contaban otra historia. Daniel siguió las pistas hasta una pequeña aldea en el sur. Allí, entre casas de adobe y árboles torcidos por el viento, encontró a una mujer anciana que aún encendía una vela frente a una ventana cada atardecer. Cuando él pronunció el nombre Lucas, ella tembló. Sus ojos se llenaron de un brillo que mezclaba tristeza y milagro. ¿Dónde lo escuchó?, preguntó. Daniel mostró el cuaderno. La mujer lo tocó con las yemas de los dedos, como si tocara un rostro. «Lo supe», susurró. «Sabía que un día volvería, aunque no fuera con su cuerpo. Ella se llamaba Ana, y en su voz aún vivía el eco del amor que el tiempo no pudo enterrar». Daniel se quedó en la casa durante horas. La mujer habló poco, pero lo suficiente para reconstruir el alma del soldado. Su fe, su ternura, la promesa de volver en el amanecer. Cada palabra suya encajaba con las líneas del cuaderno, como si dos mitades de una historia se reunieran al fin. Cuando Ana terminó de hablar, Daniel encendió la grabadora y le pidió que repitiera una frase que había dicho sin pensar. «Un corazón como el suyo no muere, solo cambia de lugar». Ella sonrió, mirando el horizonte. Es lo que su madre decía, y tenía razón. Daniel la acompañó hasta el árbol donde la familia solía dejar cartas sin nombre. Bajo sus raíces encontró pequeños sobres deshechos por el tiempo. En cada uno, palabras sencillas, oraciones, despedidas. Entendió entonces que esa tierra no guardaba una historia de guerra, sino un diálogo entre el cielo y la fe. Regresó al campamento con la carta y una convicción nueva. No escribiría un reportaje sobre un soldado anónimo. Escribiría sobre la voz que no muere. Publicó el artículo meses después, con el título «La carta que sobrevivió a la guerra». En la portada, una frase tomada del propio cuaderno. «Si algún día lees esto, es porque la esperanza sigue viva». El texto se expandió como un fuego lento. Personas que nunca habían creído en milagros comenzaron a buscar las palabras de Lucas. Algunos decían haber sentido paz al leerlas, otros, haber recuperado la fe que habían perdido. Un grupo de jóvenes soldados imprimió fragmentos de la carta y los llevó en sus uniformes. Una escuela rural comenzó a leerla cada mañana antes de clases. Nadie supo explicar cómo un manuscrito perdido por medio siglo podía tocar tantos corazones en tan poco tiempo. Daniel volvió al valle meses después. El lugar estaba cubierto de flores silvestres. El viento soplaba tibio y el aire tenía ese perfume que precede a la lluvia. Se arrodilló en el punto exacto donde había encontrado la caja. Abrió el cuaderno una vez más y leyó en voz alta la última línea. «Estoy listo». El eco de su voz se mezcló con el sonido del viento, y por un instante, Daniel sintió algo imposible. Una presencia a su lado, leve, luminosa, casi familiar. No tuvo miedo, solo cerró los ojos y murmuró: «También estoy listo». El sol se abrió paso entre las nubes. La luz cayó sobre la tierra con la misma intensidad que aquel amanecer de guerra, pero esta vez no olía a metal, sino a trigo. En el aire, una brisa movió las páginas del cuaderno, y en una de ellas, Daniel creyó ver algo nuevo, una línea escrita con letra distinta. «Gracias por escuchar.
Sonrió. Guardó el cuaderno contra el pecho. Mientras se alejaba, supo que la historia del soldado no terminaba con su muerte, sino con cada persona que se atreviera a leerla. Porque algunas cartas no viajan por correo, viajan por almas. El viento se llevó el polvo, y en el horizonte, el valle pareció brillar como si el tiempo se disolviera, y allí, entre la luz y el silencio, la voz de Lucas volvió a pronunciarse una vez más, invisible pero clara. Esto también es parte del plan. Capítulo 8. La carta llega finalmente. La carta viajó sin destino durante décadas, dormida entre archivos, manos desconocidas y silencios que la protegieron del olvido. Nadie supo explicar cómo llegó a la oficina de correos de aquel pequeño pueblo, sellada, intacta, con una caligrafía antigua y un sello militar que ya no existía. El sobre estaba amarillento, pero en el frente se leía con claridad un nombre escrito con tinta que no había perdido su fuerza. Ana Morales, la joven que había esperado al soldado cuando el mundo todavía era de carne y promesa. El cartero, un hombre viejo y de andar lento, la llevó con respeto hasta la casa que aún conservaba las mismas ventanas azules y las cortinas tejidas a mano. Nadie sabía si Ana seguía viva, pero al llamar, una voz respondió desde dentro, dulce y firme, como la de alguien que aún conversa con la eternidad. Abrió la puerta una mujer de cabellos blancos, con los ojos grises y profundos como el cielo antes de la lluvia. Cuando vio el sobre, su respiración se quebró. No preguntó quién lo enviaba porque ya lo sabía. Temblando, lo tomó entre las manos, y el tiempo retrocedió. Todo volvió, la estación, el tren, el último adiós, la promesa al pie del árbol. Cerró la puerta sin decir palabra, encendió una vela y se sentó frente a la mesa de madera donde solía escribirle. Rompió el sello con cuidado, como si temiera lastimar la voz que dormía dentro. Las primeras palabras la desarmaron. Si estas líneas llegan a tus manos, es porque lo imposible fue vencido. La caligrafía de Lucas seguía viva, elegante, firme, como si no hubieran pasado años, sino apenas una noche. Ana llevó la carta al pecho y respiró profundamente. Después comenzó a leer en voz alta, sola, pero acompañada por todo lo que aún creía. Cuando leas esto, la guerra ya será un recuerdo, pero no te hablo desde la muerte, te hablo desde lo eterno. No llores por mí, porque nunca me fui del todo. He caminado contigo en cada amanecer, en cada lágrima que derramaste sobre la tierra. Fui el viento que movió tu vela, el silencio que te respondió cuando creíste que orabas sola. Sus manos temblaban, pero no de tristeza. Era como si la carta emanara calor, una presencia viva. La vela parpadeó. En la pared, la sombra del crucifijo se movió con la luz, y por un instante, Ana creyó ver la silueta del joven que una vez la amó. Dios me permitió escribir lo que aún no había ocurrido, no para advertir, sino para consolar. Vendrán días oscuros, donde la fe parecerá una locura y el amor un riesgo, pero no temas. El dolor será el fuego que revelará la pureza del oro. Y en ese tiempo, alguien encontrará mis palabras y las llevará más lejos de lo que soñamos. No será por mérito, sino por propósito. Ana levantó la vista. Recordó al periodista, aquel joven que había llegado meses antes con el cuaderno hallado entre las ruinas. Recordó sus ojos emocionados, su promesa de contar la historia. Ahora lo comprendía todo. Lucas lo había visto antes. Había sabido que su carta sería descubierta cuando el mundo necesitara esperanza. No escribí para el pasado, sino para el futuro, para los que vendrán con el corazón cansado, buscando una razón para seguir. Diles que la fe no muere, solo se transforma. Diles que las lágrimas no son derrota, sino semillas de eternidad. Y si algún día alguien lee estas palabras y siente que su alma despierta, entonces sabrás que he regresado. La vela ardió más fuerte, lanzando chispas doradas. Ana cayó de rodillas. No lloraba, oraba. El aire se volvió tibio, perfumado.
Un silencio denso llenó la habitación, el tipo de silencio que solo precede al milagro. En ese instante, la radio vieja que llevaba años muda, encendida por error o por gracia, soltó un leve crujido, y entre la estática se oyó una voz clara, joven, serena. «Esto también es parte del plan». Ana sonrió. No se asustó. Sabía quién era. «Te escucho», susurró. «Y sigo creyendo». Durante días, la noticia del hallazgo recorrió el pueblo como una bendición. El periodista publicó la carta completa. Las redes la replicaron. Los noticieros la leyeron. Las iglesias la citaron en sus sermones. Gente de todos los lugares comenzó a escribir «Estoy listo» en sus muros, como una oración compartida. Los hospitales imprimieron fragmentos para dejar en las habitaciones de los enfermos. Un coro de niños grabó un video recitando las palabras de Lucas frente al amanecer. En cuestión de semanas, la carta del soldado se volvió una llama encendida sobre un mundo cansado de oscuridad. Ana observaba todo desde su ventana. No necesitaba salir, ni hablar. Su misión ya estaba cumplida. A veces, al caer la tarde, abría el sobre y leía de nuevo la última parte, en voz baja, como quien repite una plegaria. Cuando todo parezca perdido, recuerda, la esperanza no es una emoción, es una presencia. Y esa presencia tiene nombre, y te ama desde antes del principio. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas dulces, de gratitud. Sabía que la historia no le pertenecía solo a ella, sino al mundo entero. Lucas no había muerto en la guerra, había sobrevivido en cada palabra, y esas palabras, ahora, viajaban más lejos de lo que sus alas humanas podrían haber soñado. Una mañana, cuando el sol entró por la ventana con el mismo tono dorado de aquel último amanecer, Ana colocó la carta sobre el alféizar y la dejó abierta para que el viento la leyera. Afuera, las flores del jardín se movían como si saludaran. La brisa levantó suavemente la hoja y la giró hacia la luz. En la parte inferior, una frase que ella juraba no haber visto antes aparecía, escrita con tinta tenue, casi celestial. Nos volveremos a ver cuando el silencio se llene de canto. Ana cerró los ojos. Sonrió. El viento sopló una última vez, y la carta se elevó despacio, flotando hacia el cielo, llevándose consigo medio siglo de espera y todo un océano de amor cumplido. Esa noche, las redes sociales ardieron con una sola palabra repetida en millones de voces. Amén. Capítulo 9. Legado. El eco de la carta se extendió más allá del tiempo, cruzando fronteras, idiomas y edades. No era solo una historia de guerra, sino un testimonio de fe, una llama encendida en el corazón de quienes ya no esperaban nada. En escuelas, templos, hospitales, cárceles y trincheras del alma, las palabras de Lucas se leían como una oración universal. No importaba quién la pronunciara ni desde dónde. Cada voz la hacía suya. Cada lágrima la convertía en verdad. El periodista que había encontrado el cuaderno se transformó sin darse cuenta. Ya no escribía sobre política ni economía. Comenzó a escribir sobre milagros. Decía que aquella carta no era un documento histórico, sino una semilla celestial, y que todo el que la leía con el corazón abierto experimentaba una pequeña resurrección. Muchos se reían, pero otros lo comprendían, porque algo inexplicable sucedía. Personas enfermas que habían perdido la esperanza volvían a orar. Familias separadas se reconciliaban. Soldados en nuevas guerras llevaban copias en sus bolsillos como talismanes contra el miedo. La voz de Lucas, perdida en el humo de la historia, renacía en miles de bocas. Y cada vez que alguien pronunciaba «Estoy listo», el cielo parecía escuchar. El Papa mencionó la carta en un sermón llamándola un evangelio del siglo pasado escrito con sangre y fe. Pastores, sacerdotes y rabinos citaron fragmentos sin saber de qué religión provenía aquel joven, porque su mensaje no pertenecía a una sola. Era la voz de un alma que había visto el rostro de Dios en medio del fuego.
En un pequeño hospital de montaña, una enfermera que había perdido a su hijo en combate dejó la carta sobre el pecho de un soldado moribundo. Él, entre susurros, repitió las mismas palabras de Lucas antes de morir. Si todo se apaga, que mi fe siga brillando. La enfermera cayó de rodillas, comprendiendo que las palabras no eran recuerdos, sino puertas abiertas. La fe volvió a florecer en los lugares más áridos. La carta se convirtió en símbolo de resistencia espiritual, un puente entre generaciones. En las redes, millones compartían un mismo mensaje: no luches por odio, sino por amor. Y aunque el mundo seguía lleno de guerras, de heridas, de pérdidas, algo invisible había comenzado a cambiar, como si una oración dormida hubiera despertado. La historia de Lucas ya no le pertenecía a su pueblo, ni siquiera a su tiempo. Era un evangelio apócrifo de la esperanza, una profecía que no anunciaba el fin, sino el comienzo de una redención silenciosa. Cada vez que un corazón se quebraba y volvía a creer, un pedazo de su alma descendía otra vez a la tierra, encendiendo lo que el dolor había apagado. La madre de Ana murió sin tristeza, con la carta en su pecho. El periodista siguió escribiendo hasta el último día, convencido de que había presenciado un milagro disfrazado de hallazgo. Y quienes leyeron el relato no pudieron volver a mirar la vida igual, porque entendieron que no hay distancia entre el cielo y la tierra cuando alguien ama con verdad. El narrador murmura con voz de eternidad: el soldado cumplió su misión, no en el campo, sino en los corazones, no con balas, sino con palabras. Su carta fue la última batalla, y su victoria, la fe que nunca murió. Capítulo 10. Redención y oración final. Y así, cuando el mundo parecía haberse acostumbrado al ruido, la carta devolvió el valor del silencio. Un silencio distinto, lleno de presencia, de promesa, de Dios. Muchos comenzaron a preguntarse cómo un hombre que murió en una guerra olvidada pudo hablarle al alma de generaciones enteras. Pero el misterio era simple. La fe no necesita tiempo, porque la eternidad no envejece. Un pastor dijo una vez al leerla: este joven comprendió lo que millones buscan y pocos encuentran, que no hay vida sin entrega, ni dolor sin propósito, ni muerte sin resurrección. Y esas palabras quedaron resonando como un eco del Evangelio, como si el mensaje de Cristo hubiera tomado prestada la voz de un soldado para recordarle al mundo que el amor siempre vence. La carta cerraba con una oración que ahora se repetía en templos y en redes, en susurros y en lágrimas. Decía así: Señor del cielo y de la tierra, si mi cuerpo cae, que mi alma se levante. Si pierdo todo lo que amo, enséñame a amarte más. Si la guerra destruye mis manos, haz que mi palabra reconstruya. Si la oscuridad me cubre, enciende en mí tu luz. No me des victoria, dame propósito. No me libres del fuego, quédate conmigo en medio de él. Y cuando ya no quede nada, que mi fe sea suficiente para tocar tu rostro. Miles repitieron esa oración, en casas humildes, en hospitales, en iglesias y cementerios. Y cada vez que alguien la pronunciaba, un poco de la historia de Lucas volvía a encenderse. El narrador, con voz que parece venir del mismo cielo, cierra la historia. La carta del soldado fue la respuesta de Dios a una humanidad que había olvidado creer. No fue escrita con tinta, sino con lágrimas. No fue enviada por correo, sino por destino. Y aunque su autor ya duerme en la luz, sus palabras siguen caminando entre nosotros, recordándonos que el amor, cuando se entrega, nunca muere. Una última imagen: el cuaderno sobre una mesa, abierto. Las páginas moviéndose con el viento, la luz del amanecer cayendo sobre la palabra final. Esperanza. Y la voz de Lucas, suave, eterna, atraviesa el silencio. Si mi historia te tocó el alma, no la guardes, compártela. Pronuncia conmigo la palabra que todo lo renueva, la palabra que une cielo y tierra. Amén. Oración final. Cuando el alma recuerda. Señor,
Tú que hablas en el viento y te ocultas en el silencio. Escucha esta oración nacida de la herida y del asombro. No venimos a pedir milagros, sino a reconocer los que ya hiciste. Venimos desde el polvo, con las manos vacías y los ojos cansados, pero aún con el corazón encendido, porque aprendimos, como Lucas, que la fe no consiste en ver la luz, sino en caminar cuando la oscuridad parece no tener fin. Tú conoces las batallas que no se libran con armas, sino con lágrimas, las guerras que se pelean en la mente, en el alma, en la soledad de los días grises. Tú sabes, Señor, lo que pesa seguir creyendo cuando todo alrededor grita que no vale la pena, pero también sabes que basta una chispa para que el fuego vuelva a nacer, que basta una palabra para que un corazón dormido despierte. Por eso, hoy te pedimos que esta carta no termine aquí, que siga viva en cada voz que la pronuncie, en cada suspiro que la repita, en cada vida que decida volver a creer. Danos, Señor, la serenidad del soldado que comprendió su destino. Enséñanos a entregar sin miedo, a amar sin condición, a perdonar sin orgullo. Si el mundo se levanta contra nosotros, recuérdanos que el amor sigue siendo el arma más poderosa. Si la desesperanza golpea nuestra puerta, déjanos abrirla con la fe de quien aún espera lo imposible. Haznos caminar sobre el barro sin perder el cielo de vista. Que nuestras lágrimas no sean derrota, sino bautismo. Que cada herida se convierta en testimonio. Que los errores no nos definan, sino que sean los peldaños desde donde sube la redención. Si alguna vez te olvidamos, susúrranos nuestro nombre como hiciste con Lucas, para que recordemos que seguimos siendo tuyos, incluso cuando nos alejamos. No permitas que la guerra del alma nos robe la compasión. Enséñanos a ver al enemigo como espejo, al prójimo como hermano, al dolor como maestro. Haznos entender que nada se pierde cuando se entrega por amor. Que cada caída puede ser principio, que cada silencio puede esconder una respuesta. Si el miedo nos ata, rómpelo con tu voz. Si la duda nos paraliza, háblanos con tu verdad. Si el orgullo nos ciega, pon ante nosotros el rostro de los que sufren. Danos el valor de decir, estoy listo, no como resignación, sino como confianza. Que cuando llegue nuestra tormenta, sepamos reconocer tu presencia en medio del fuego. Y si llega el día en que todo se derrumbe, que aún podamos levantar la mirada y decir, esto también es parte del plan. Tú que transformas ceniza en aurora, toma nuestras pérdidas y conviértelas en propósito. Toma nuestras sombras y llénalas de luz. Toma nuestras palabras y hazlas semillas que florezcan en otros. Que cada lector de esta carta sienta que no la encontró por casualidad, sino porque su alma tenía cita con tu voz. Señor, si este mensaje viaja más allá de fronteras, que no sea por fama ni por mérito, sino porque el mundo necesita recordar que aún hay esperanza. Que cada pantalla que lo muestre, cada voz que lo lea, se convierta en un pequeño altar donde tú vuelvas a hablar. Danos la fe que resiste el silencio, la paciencia que soporta la espera, la humildad que sabe arrodillarse y la fuerza para levantarnos de nuevo. Que en nuestras manos cansadas aún quede espacio para sostener a quien se cae. Que en nuestros labios nunca falte un gracias, incluso cuando duela. Haz que este momento no se pierda en la emoción, sino que se transforme en propósito. Que no leamos esta historia como un final, sino como un llamado. Porque no fue la muerte lo que venció al soldado, fue su fe. No fue la guerra lo que lo definió, fue su entrega. No fue el dolor lo que lo marcó, fue el amor que siguió ardiendo después del fuego. Y ahora, Señor, que estas palabras han llegado a nuestros oídos, que también lleguen a nuestra vida. Que esta oración no se apague cuando cerremos los ojos, sino que siga resonando en lo más profundo, recordándonos que toda lágrima puede volverse luz si te dejamos entrar. Si alguien ha leído hasta aquí sintiendo el corazón latir más fuerte, no lo ignores, Señor. Tócalo, renuévalo, llénalo de tu presencia.
haz que entienda que no fue casualidad llegar a estas líneas, que fue llamado, escogido, amado. Y a nosotros, que seguimos aquí, danos el coraje de ser mensajeros de tu esperanza. Que esta carta viva en nuestras acciones, que se vea en nuestras miradas, que se escuche en nuestras palabras, que el mundo sepa a través de nosotros, que todavía hay almas dispuestas a creer en el bien, aunque todo alrededor se derrumbe. Amén, Señor. Amén por los que cayeron, por los que esperan, por los que siguen luchando. Amén por las madres que oran en silencio, por los hijos que buscan sentido, por los corazones que aún no se han rendido. Amén por las manos que escriben con fe y por los ojos que leen con lágrimas. Amén por los que perdieron todo y aún tienen esperanza. Y a ti que escuchas esta oración, no la dejes morir en el aire. Escríbela en tu corazón, compártela con tus labios y hazla tuya. Porque cada vez que alguien pronuncia amén, un poco del cielo vuelve a tocar la tierra. Si esta historia tocó tu alma, no dejes que se apague aquí. Suscríbete a Cartas del Cielo, donde cada palabra es una oración, cada carta es una revelación, y cada historia te recuerda que el amor de Dios aún escribe sobre nuestras vidas. Activa la campanita, comparte este mensaje con quien necesita esperanza y deja en los comentarios una sola palabra que une cielo y tierra. Amén. Porque las cartas siguen cayendo, y tal vez la próxima sea para ti.